Consolidación y mantenimiento en el poder de Alemania nazi. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la consolidación y mantenimiento en el poder de Hitler en la década del 30 y para esto daremos un breve contexto y nos referiremos a los 4 mecanismos que empleó para esta consolidación y mantenimiento. Así que vamos. La ley de habilitación de marzo de 1933 dio a Hitler el poder de aprobar y hacer cumplir cualquier ley sin el consentimiento del Reichstag. Aunque este fue un factor clave en la consolidación de su poder, el partido nazi, aún así, necesitaba eliminar toda oposición política y social, así como asegurarse el apoyo de los militares. En los próximos meses, el próximo año y medio, Hitler consolidó su poder eliminando a los elementos de la oposición, los sindicatos, los partidos políticos, algunos líderes, inclusive líderes religiosos, absorbiéndolos dentro del partido nazi o bajo el control de un simpatizante del partido nazi o llevándolos a prisión. Otra medida radical fue la ley para la restauración de la función pública profesional, que purgó la función pública de los no arios, eliminando al pueblo judío del ejército, la educación y cualquier otro puesto laboral o de función pública que hayan desempeñado hasta ese momento. El 2 de agosto de 1934 murió el presidente Hindenburg y Hitler, con el apoyo del ejército se convirtió en el presidente y canciller de Alemania. Luego abolió ambos cargos, creando un nuevo cargo como Führer del Reich y del pueblo alemán, anulando así los límites legales o constitucionales para el control de su autoridad. Esta medida fue aprobada mayoritariamente mediante un plebiscito celebrado el 19 de agosto de 1934. Los mecanismos que Hitler y el partido nazi emplearon para la consolidación y mantenimiento en el poder fueron los métodos legales, el uso de la fuerza, el liderazgo carismático y la propaganda. Respecto a los métodos legales, podemos mencionar que estos fueron empleados para las medidas de represión y los excesos que cometieron los miembros del partido nazi. Pero siendo medidas legales, estando bajo el amparo de la ley, pues se permitieron estos excesos. Dentro de estos está la ley habilitante de 1933. Esta ley es la que otorga a Hitler y al gabinete poderes dictatoriales para aprobar leyes sin el respaldo, sin la aprobación del Reichstag. La ley de restauración del servicio civil profesional de abril del año 33, que eliminaba a los miembros que eran judíos y a otras personas antinazis. O la ley de gobernanza de los estados alemanes, de abril también del año 33, en el que los estados alemanes perdieron el poder de nombrar a sus propios gobernadores y fueron reemplazados por gobernadores simpatizantes del régimen nazi. La supresión de los sindicatos en mayo de 1933, creando el Frente Alemán de Trabajo, el DAF o DAF, también es una de estas medidas de exceso, pero bajo el respaldo legal. La ley de esterilización obligatoria de julio de 1934, destinada a los enfermos hereditarios y a los ciudadanos considerados anormales, es una de las medidas más drásticas que se dieron en ese momento para la ciudadanía y que afectó a personas con discapacidad, personas con síndrome de Down o con algunas otras enfermedades que ellos consideraban anormales. También está la supresión de partidos opositores, cuando los nazis prohíben o desarticulan todos los partidos políticos rivales, consolidando su control sobre el sistema político. Las leyes de Nuremberg de 1935, que buscaban proteger la sangre y la raza alemana, pero con una carga altamente racista y antisemita, o el concordato de julio de ese año en el que se prometió no interferir con la Iglesia Católica si la Iglesia se disolvía como partido de centro en el Parlamento y no participaba más en la política. También están las medidas de control contra los medios, contra la radio, la prensa y otras formas de comunicación que fueron puestas bajo el control nazi, lo que les permitió tener el manejo del flujo de información y toda la narrativa pública de la época. Cuando hablamos del uso de la fuerza,
en la Alemania nazi, nos referimos a las intervenciones violentas que realizaron las SS, la SA o la Gestapo. Para este efecto, Hitler reemplazó a muchos funcionarios importantes de la policía por agentes de las SA, de las SS, quienes junto a la Gestapo, esta policía secreta creada por Hermann Göring, se encargaron de investigar y eliminar a toda oposición o amenaza al régimen nazi. Las SS eran la fuerza de élite del partido nazi responsable de la represión interna y el exterminio de los judíos y otros grupos considerados indeseables, como los eslavos, los gitanos, ¿no? Todas las minorías, principalmente la judía. La SA era esta tropa de asalto del partido nazi utilizada para intimidar a los opositores políticos y organizar actos de violencia. Y la Gestapo, esta policía alemana que fue utilizada para hacer cumplir las leyes nazis y detener a todo elemento disidente del régimen. Entre los ejemplos más conocidos de uso de la fuerza se encuentra La Noche de los Cuchillos Largos, de 1934. Esta es una purga interna del partido nazi donde las SS, bajo la orden de Hitler, asesinaron a miembros de las SA y a otros opositores políticos. Este evento consolidó el poder de Hitler sobre el partido nazi, eliminó a sus potenciales rivales y le dio una imagen de autoridad frente al ejército alemán. La violencia y el odio contra los judíos y otras minorías se puede evidenciar en noviembre del año 1938 con la Noche de los Cristales Rotos, que se aprovechó para asesinar y encarcelar a miles de judíos en Alemania y Austria. Otra forma de uso de la fuerza estaba en los campos de concentración que administraban las SS y en las que millones de personas fueron encarceladas, sometidas a trabajos forzosos y hasta exterminadas. Las condiciones de estos campos eran brutales y la violencia era generalizada. La violencia y la represión fueron pilares fundamentales del régimen nazi y permitieron a Hitler y a sus seguidores consolidar y mantener su poder durante más de una década. Respecto al líder carismático, diremos que el partido nazi y el propio Hitler construyeron un culto a la personalidad a su alrededor, afirmando conceptos como el de la figura mesiánica y el milenarismo del Estado alemán. Bajo esta lógica, su imagen fue cuidadosamente trabajada por Joseph Goebbels, jefe del Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda de la Alemania nazi. Hitler era un orador y líder carismático que supo conectar con el pueblo alemán y capitalizar sus sentimientos de resentimiento, humillación y nacionalismo. Hitler era proyectado como un líder moderado y reflexivo, en contraste con un sector radical del partido nazi. Proyectaba la imagen de un hombre religioso que se enfrentaría a los males inherentes del comunismo ateo. Trabajó estrechamente con la maquinaria de propaganda nazi para cultivar esta imagen. Respecto a la mitificación de Hitler y a la explicación del por qué muchos alemanes admiraban a este personaje, pese a saber que era un líder radical, opositor, antijudío, ¿no? Evans sostiene que fue más el deseo de autoconservación que el mito hitleriano que llevó a la gente a apoyarlo. Entonces, no hay un apoyo abierto y decidido por el personaje, sino fue más por el miedo, por la supervivencia, señala el historiador Evans. Respecto a la difusión de la propaganda, el cuarto mecanismo, Hitler era consciente del poder de la propaganda y creó una poderosa maquinaria encabezada por Joseph Goebbels. Para este efecto, controló el Ministerio de Propaganda, que el propio Goebbels dirigía, y fue responsable de la producción y difusión de todo elemento propagandístico nazi. Los medios de comunicación nazi fueron utilizados para difundir esta propaganda, adoctrinar al público, glorificar al régimen nazi. Por ejemplo, introdujeron y produjeron películas antijudías, ejercieron un estricto control sobre el trabajo de todos los periodistas, editores, editoriales, y se aseguraron de que Hitler fuera
promovido como un líder carismático. El régimen nazi se aseguró de que todos los hogares alemanes pudieran permitirse una radio, subsidiando y distribuyendo millones de ellas a los ciudadanos para que puedan escuchar los discursos de Hitler o la propaganda que se difundía a través de este medio. Además, los nazis organizaron grandes mítines, desfiles y otras manifestaciones públicas para promover su ideología y crear un sentido de unidad nacional. En este punto, Heinrich Hoffmann, que fue el fotógrafo oficial de Hitler, tuvo la responsabilidad de escenificar cuidadosamente algunas de las imágenes del Führer. Practicó diferentes poses y expresiones para transmitir un mensaje de fuerza y de autoridad. Uno de los eventos más emblemáticos para el régimen nazi fueron los Juegos Olímpicos de 1936, los de Berlín del 36, donde Hitler afirmó la idea de un hombre y una mujer arios, fuertes y atléticos como ejemplo ideal de la nueva población alemana. Las juventudes hitlerianas participaron en actividades deportivas e incluso se permitió la participación de un judío en estos Juegos, desapareciendo toda propaganda antisemita de Berlín, por lo menos durante la duración del evento. La combinación de estos mecanismos permitió a Hitler y al partido nazi consolidar su poder y mantenerlo durante más de una década. Es importante destacar que el régimen nazi se basó en la violencia, la intimidación y la represión para silenciar a la oposición y mantener el control de la oposición. Bueno, esto es un poco el tema de consolidación y mantenimiento en el poder de la Alemania nazi, recordando que este mantenimiento y consolidación se dio a través de 4 mecanismos, ¿no? El uso de la fuerza, los métodos legales, la imagen del líder carismático y la difusión de la propaganda, que le permitieron a Hitler consolidarse en el poder entre 1933 y 1934 y mantenerse en el poder hasta 1945.